Apocalipsis capítulo 4 es, digamos, el capítulo del Creador, de Dios Padre. Es curioso porque los primeros capítulos, sobre todo el 2 y el 3, habla de lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este cuarto, el personaje central es quien está sentado en el trono, y en el 5 es el Señor Jesús. Entonces, es clave, que es algo importantísimo, que vayamos leyendo poco a poco cada uno de los versículos. La verdad es que si queremos comprender lo que dice Apocalipsis capítulo 4 y todo el libro de Apocalipsis, tenemos que acercarnos como adoradores, más que como estudiantes, como personas que quieren conocer todos los detalles de lo que está sucediendo. Lo que hacemos es asombrarnos de todo lo que el Apocalipsis dice, y lo que hacemos es no solamente asombrarnos, sino también admirar todo lo que Dios hace, admirar sobre todo lo que Él es, porque de eso se trata la adoración. La adoración es admirar a Dios, es conocerle, es saber todo lo que hay, no solamente dentro de su carácter o hasta dónde podamos llegar en su carácter, como decía Pablo, hasta las profundidades de Dios, sino también conocerle por todo lo que Él hace, por todas sus obras, por todo lo que hace en la vida de muchas personas, por todas las bendiciones que nos da y que tenemos en Cristo, como Pablo habla en la carta a los Efesios. Es conocerle a Él, y cuanto más le conocemos, más le adoramos. Por eso comienza el capítulo 4 y el versículo 1 diciendo: después de esto miré, y os acordáis que los capítulos 2 y 3 hablan de las cartas a las iglesias, y dice: y vi una puerta abierta en el cielo. La primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Está hablando de lo que va a ocurrir después de esto. Si os acordáis, en el capítulo 1 y en el versículo 19 habla que el Apocalipsis es, lo que era, lo que había sido y lo que va a venir en adelante. Entonces aquí se abre el trono del cielo para nosotros, y por lo que vamos a ver en unos minutos, yo creo sinceramente que es el momento en que la iglesia es llevada al cielo. De hecho, los capítulos 2 y 3 vimos los mensajes del Espíritu a la iglesia, y la propia iglesia no aparece en el libro del Apocalipsis más hasta el último capítulo, hasta el capítulo 22. Me asombran muchos detalles que vamos a ver en este capítulo, y los vamos a ver solamente, pues eso, mencionándolos nada más. Dice una voz como sonido de trompeta. Cuando Dios está en el trono, su voz ya no es susurrante, incluso como el Espíritu muchas veces nos habla, porque la clave también en el libro del Apocalipsis es que Dios está en el trono, como vamos a ver. Y dice que una puerta que ha sido abierta en el cielo. Y es algo muy importante. El libro del Apocalipsis no es solamente información de lo que va a suceder, sino también lo que Dios nos dice para afirmar nuestro corazón, para que estemos firmes, descansados y confiados en Él. Y esa puerta abierta en el cielo sigue hasta el día de hoy, porque Juan está viendo lo que va a suceder en el futuro. Si os acordáis, uno de los últimos versículos del capítulo 3 era el Señor Jesús llamando a la puerta, en el capítulo 3 y el versículo 20. Gracias a Dios, la puerta en el cielo sigue abierta para nosotros y para muchas otras personas que todavía no conocen al Señor. Y de la misma manera que dijo el apóstol Pedro, si el Señor está retardando su venida, es porque quiere que más personas puedan llegar a conocerle. Y dice: te mostraré, para comprender las cosas que Dios quiere hablarnos a nosotros. Siempre me impresionó desde que comienza la revelación, que esa es la traducción del libro del Apocalipsis, que Dios le habla a Juan, justo el apóstol que más le amaba, que más estaba entrañablemente unido a él. Si os acordáis, cuando Dios hablaba por medio de los profetas a su pueblo, algunos de ellos, como Jeremías, Isaías, el propio Ezequiel, tenían que hablar hasta en contra de profetas que decían que hablaban de parte de Dios y no era cierto. Y la verdad, para comprender el libro del Apocalipsis y para entrar en lo que es esa relación de adoración y de amor
con Dios que tenía Juan, como él admiraba y amaba al Señor Jesús, pues tenemos que derramar nuestro corazón. Solamente las personas que se acercan como personas adoradoras, que aman, son capaces de comprender, como el mismo apóstol Juan, que Dios les está hablando, que Dios nos está hablando y tiene muchas cosas que decirnos para nosotros. Solo a los que aman al Señor, pues es aquellos a quienes el Señor, por así decir, le cuenta sus secretos, lo que hay en lo profundo de su corazón. Sigue diciendo el versículo 2, al instante, dice Juan, estaba yo en el Espíritu y vi colocado en el cielo a uno sentado en el trono, un trono en el cielo y a uno sentado en el trono. Es el capítulo de Dios Padre sentado en el trono. Aparece hasta 14 veces esa palabra en el capítulo, trono, porque es también la clave en el libro del Apocalipsis. Y la palabra que usa para decir que el trono está ahí en el cielo es una palabra como que el trono estuviera fijado en el cielo y nadie pudiera moverlo. Es decir, que Dios está en control de todas las cosas. Nos asombra cuando vayáis leyendo los capítulos siguientes del Apocalipsis, ver que incluso cuando aparece el anticristo o cuando el enemigo, el diablo, quiere hacer algo o el falso profeta, siempre dice le fue dado. O cuando viene algún jinete para hacer algo malo, siempre dice le fue dado, como que es Dios que permite las cosas porque Él sigue estando en el trono. Esa es parte también de nuestra confianza, leer el libro del Apocalipsis, que no va a ocurrir nada que Dios no sepa, pueda controlar, porque Él es el que da permiso para que pueda ocurrir. Y además dice, sigue hablando en el versículo 3, el que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris, fijaos qué imagen tan bonita, de aspecto semejante a la esmeralda. En el Apocalipsis una y otra vez menciona esa palabra, semejante, porque Juan está viendo tantas cosas que le resulta imposible describir en el lenguaje que todos conocemos, incluso en su propio lenguaje. Él mismo no sabe, en cierto modo, cómo describirlo. Por eso siempre dice semejante. Pero las imágenes que usa son geniales. Rubén, que era la primera tribu de Israel, si lo podéis leer allá en el capítulo 1 del profeta Ezequiel, habla de que era como la primera piedra que aparecía en el símbolo de todas las tribus de Israel. El propio sumo sacerdote tenía esas piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y la primera justo era la que menciona aquí, jaspe. Y la última, esmeralda, era la de la última tribu, Benjamín. Así que fijaos qué imagen tan bonita. Es como si el propio Juan estuviera viendo todo lo que era la belleza del universo plasmada en aquel que estaba sentado en el trono y no podía describir todo lo que estaba viendo. Y habla también de un arco iris. Y es curioso porque el arco iris, si sabéis, aparece siempre en el momento de la tormenta, o mejor dicho, cuando la tormenta pasa, porque es como lo que Dios prometió a Noé, diciendo que nunca más iba a destruir el mundo y sus habitantes. Entonces el arco iris es una señal de la fidelidad, de la misericordia de Dios. Y como digo, a mí me impresiona que aquí aparezca justo antes de que aparezcan todos los juicios, como diciéndonos, mira, va a haber muchos juicios, van a pasar muchas cosas, va a revelarse el hombre de maldad, el enemigo y la bestia y el falso profeta en esa trinidad diabólica que aparecerá en el futuro, pues van a hacer muchos destrozos, pero el arco iris está ahí. ¿Me seguís? ¿Me entendéis? Es como diciendo el Señor, lo pongo ahora antes de que todo suceda, no después de la tormenta, sino justo antes de la tormenta. Y es impresionante también que dice que el arco iris rodea
por completo el trono de Dios, para que sea cual sea el lugar, por decirlo de alguna manera, que nos estamos aproximando al trono, nos demos cuenta de la fidelidad y la misericordia de Dios. A mí siempre me parece genial cuando aquí en Galicia, después de alguna tormenta, aquí llueve mucho, aparece el arco iris, y cuando aparece por completo de un lugar a otro, pues te quedas admirándolo. Pues imaginaos un arco iris que rodea por completo el trono de Dios, explicándonos que va a venir una tormenta, sí, pero Él está en el trono, todo está bajo control, y la misericordia y la fidelidad de Dios, la tormenta, no pueden oscurecer su misericordia y su fidelidad. Siempre va a ser de día, por decirlo de una manera figurada, porque en uno de los últimos capítulos del Apocalipsis nos dice que el Señor es la luz del universo. Seguimos adelante y en el versículo 4 dice, y esto es muy importante, alrededor del trono donde está Dios Padre sentado, había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Hablábamos de que el Apocalipsis menciona muchas semejanzas. Y a veces Juan no puede explicar lo que ve y dice semejante a, para que nos demos una idea. Pero no se puede confundir las cosas que son semejantes a lo que realmente él ve y describe de una manera directa. Entonces aquí está describiendo a 24 ancianos que son figuras de algo, por lo que él nos dice, pero todos tienen ropas blancas y todos tienen corona de oro en sus cabezas. La palabra que usa para hablar de la corona de oro que tienen en sus cabezas es la corona del vencedor. Así que, ¿quiénes son esos ancianos? Han habido muchísimas interpretaciones y muchas ideas diferentes, que si pueden ser ángeles, que si pueden ser los apóstoles y otros 12 más escogidos por Dios, que pueden ser o que no pueden ser. Tenemos siempre, al examinar la palabra de Dios, tenemos que ir siempre a lo más sencillo, porque si nos dice que tienen ropas blancas es que son personas, tal como vemos en el resto del Apocalipsis, que han sido transformadas por el poder de Dios, que han nacido de nuevo por la sangre del Señor Jesucristo. Y si nos dice que tienen coronas de oro, de vencedor, es porque son personas que ya han vencido, que ya no están en esta tierra y que el Señor los ha llevado ahí alrededor del trono. ¿Os acordáis la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 34, cuando habla de esas coronas que Dios nos regala a todos los que hemos creído en Él? Así que no pueden ser ángeles porque aparecen con una corona y no pueden tener ropas blancas en ese sentido. Y tampoco pueden ser otras personas del Antiguo Testamento porque tienen que ser gente que haya sido transformada por el poder del Espíritu de Dios y que hayan sido, como dice más adelante, como os decía, la siguiente vez que aparece la Iglesia hacia el final del capítulo, habla de lavados por la sangre del Señor Jesús. Así que la única manera en la que podemos conocer quiénes son es darnos cuenta de que están representando absolutamente a toda la Iglesia. Y esa es la razón por la que os decía que la Iglesia no aparece desde este momento y hasta el capítulo 22. Yo creo sinceramente que es la Iglesia que ha sido arrebatada justo antes de que comiencen todos los juicios, porque el Señor nos ha prometido que nosotros no estamos destinados a juicio. Sé que hay muchas otras interpretaciones, pero tal como leemos en este versículo, yo creo que son la representación de todas las personas de la Iglesia que hemos sido llevados a la presencia del Señor. Y nos habla de que están adorando al Señor, porque esa es realmente nuestra misión. Y no solamente adorar aquí, en la tierra, ahora, sino también adorar en el cielo, como vamos a ver. Dice que están adorándole día y noche. Así que son personas no solamente que están adorando, sino que, como vamos a ver en los siguientes capítulos, también cantan al Señor. Y aunque es una cosa que no tiene mucha importancia,
Siempre en la Biblia, cuando aparecen personas que cantan al Señor, son redimidos por la sangre del Señor Jesús. Son hombres y mujeres de carne y hueso que hemos sido salvos. Siempre habla de que los ángeles dicen y adoran, pero nunca se dice que canten. No sabemos si cantan o no, pero en la Biblia nunca aparecen cantando. Así que es otra pista más que nos enseña que son la iglesia, que somos la iglesia, que un día estaremos ahí habiendo sido arrebatados antes de que comiencen todos los juicios en el libro del Apocalipsis. Alguien dijo medio en serio, medio en broma: si no te gusta cantar, ¿por qué quieres ir al cielo? Sé que es una frase un poco sacada de contexto, pero en parte tiene mucha razón, porque vivimos adorando al Señor porque le admiramos, y la adoración es obvio que no es solo cantar, es alabar al Señor, es darle gracias, es orar, es vivir en su presencia, es ofrecer todo lo que somos delante de Él, es derramar nuestro ser delante de Él, pero eso mismo haremos también en la presencia del Señor. Así que por eso es tan importante que le conozcamos y que aprendamos a amarle, porque cuando le conocemos realmente nos admiramos por todo lo que Dios es. Sigue diciendo en el versículo 5, del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Cada vez que aparece esa frase en el libro del Apocalipsis, acordaos que habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pero fijaos esa majestuosidad y ese poder que dice que salían relámpagos, voces y truenos. Y todo esto era un fuego ardiendo, es decir, como consumiendo las cosas, pero no tanto el arder de consumir, sino en el arder de la majestuosidad, de quedar admirados por lo que Dios está haciendo, de su carácter, de acercarnos a Él como Moisés se acercó a la zarza, ¿os acordáis? Para ver lo que está sucediendo y para admirarnos, para descalzar nuestros pies y para decir, pues solo puedo estar en la presencia de Dios así, de una manera santa, como con los ojos abiertos, admirando lo que Él es. Y de hecho va a mencionar la santidad en unos versículos más adelante. Y dice el versículo 6, seguimos adelante, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Esta imagen del mar de cristal me encanta. Más adelante va a decir que en los cielos nuevos y en la tierra nueva no hay mar. Se refiere al mar tal como lo entendemos aquí, porque muchas veces y a lo largo de toda la Biblia el mar era el símbolo de las tempestades, de las situaciones difíciles, de las cosas que no se podían controlar. Entonces en el cielo sí habrá un mar, pero es un mar de cristal. Imaginaos qué imagen tan bonita. Un mar absolutamente sereno, en quietud, que nunca causa un problema, sino que es para deleitarnos con la belleza de lo que Dios ha hecho. Y dice que están ahí esos 4 seres vivientes, el trono alrededor, la iglesia alrededor del trono, adorando a Dios, y como si fueran en las 4 esquinas los 4 seres vivientes. Si recordáis, esos 4 seres vivientes aparecen también en los primeros capítulos del libro de Ezequiel, pero hay una diferencia muy grande entre los dos. Representan un poco lo que es la presencia de Dios, porque son seres vivientes. En toda la Biblia encontramos que son servidores de Dios. Se habla de los querubines, se habla de los serafines, se habla de los ofanim, diferentes tipos de ángeles que simbolizan la presencia de Dios. Y en aquel momento, en el libro de Ezequiel, después podéis leerlo, comienza el libro diciendo que la presencia de Dios se va del pueblo porque el pueblo desobedeció a Dios, no quería saber nada de Él. Y era una imagen que todos podían ver, como si fuera Dios mismo saliendo del templo, la gloria de Dios saliendo del templo para que ellos se dieran cuenta que tenían que volverse al Señor. Aquí no. Aquí los seres vivientes están alrededor del trono, siempre van a estar ahí, como veréis a lo largo de todo el libro del Apocalipsis, y es otra prueba de la misericordia y del amor de Dios, como diciendo, sigo en el trono,
sigo ayudándote, sigo regalándote misericordia. ¿Os acordáis del arco iris? Incluso lo que va a suceder de ahora en adelante para las personas que no conocen al Señor, lo que va a suceder en los juicios. Pero aún expresando los juicios, sigue habiendo una oportunidad de que vuelvas a mí, es lo que diría el Padre, porque sigo expresando esa misericordia. Y dice el versículo 7 que el primer ser viviente, y fijaos en esa palabra otra vez, semejante a un león. El león se consideraba el más poderoso de los animales de la selva. Entonces era un poquito esa semejanza para ver cómo serían esos 4 seres vivientes. El segundo, semejante a un becerro. Se consideraba en el pueblo de Israel, digamos que el más fuerte de los animales domésticos. Es como si toda la creación estuviera alrededor del Señor. Y dice el tercero, tenía el rostro como el de un hombre, es decir, quien rige la creación, el ser humano, hombre y mujer, ¿os acordáis? Capítulo 1 y 2 del Génesis. Y el cuarto era semejante a un águila volando, que sería el más poderoso, la más poderosa de las aves. Entonces, alrededor del trono, los seres vivientes representan todo lo que es la creación alrededor de Dios. Y es curioso porque dice que están llenos de ojos. Juan expresa eso porque está diciendo algo que él está viendo, otra vez semejante a muchos ojos, porque lo que quiere enseñarnos es que ven todo lo que sucede. Están viendo lo que ocurre por todas partes. Exactamente igual que los serafines en el capítulo 6 de Isaías, ¿os acordáis? Cuando Isaías tiene aquella visión de Dios y ve también a los ángeles y a los seres vivientes. Y la verdad es que esos seres vivientes, esos serafines, esos querubines que Dios tiene como, digamos, la representación de todos los ángeles, están ahí y están como afirmando su poder y su majestad. Porque la palabra que está usando aquí en el trono de Dios es la que se refiere, que Dios está en su trono, es la que se refiere en el Antiguo Testamento cuando decía Yahvé Sebaot, la palabra de Dios que en hebreo que tiene las 4, el tetragrama hebreo que tiene las 4 consonantes y que no se puede pronunciar, pero Sebaot significa de los ejércitos. Es Dios de los ejércitos quien está en el trono y por eso tiene a su alrededor, digamos que todo su ejército preparado para lo que va a suceder. Y dice el versículo 8, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos, con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor. Y un detalle más, vuelve a repetir esto para que comprendamos que nada escapa al control de Dios. Que Dios está en el trono y todos los seres vivientes, incluso a su alrededor, están viendo todo lo que sucede. Como os decía, el libro del Apocalipsis menciona muchos detalles que nos encantan, que nos gusta saber pues quién puede ser, qué no puede ser, pero sobre todo es un libro para leer con el corazón y para adorar, ¿os acordáis? Por lo que nos enseña a nivel devocional. Muchas veces sufrimos injusticias en la vida y muchas veces pensamos, pues, si alguien viera esto que está sucediendo, ¿por qué los injustos no pagan por lo que está haciendo? ¿Por qué alguien hace siempre todo mal y le va muy bien? Todos hemos pensado que el mundo sería diferente si alguien estuviera viendo lo que está sucediendo y alguien impartiera justicia. Pues eso es cierto. El Señor está ahí, está en el trono, Él lo ve todo, pero es que además todo su ejército está lleno de ojos viendo todo lo que ocurre en el universo y un día Él va a establecer justicia. Así que solo hay 2 maneras de vivir. O estás alrededor del trono adorando, como la iglesia en este momento, o estás fuera de todo el alcance de Dios y no quieres acercarte a Él. Y por lo tanto vas a caer en todo lo que son los juicios de Dios en el futuro. Estoy hablando para personas que no han tomado la decisión de seguir al Señor, porque hay pocos libros tan evangelísticos como el libro del Apocalipsis. O adoramos a Dios y realmente nos damos cuenta de todo lo que Él es y todas las cosas que Él hace, o si no, si le perdemos, lo perdemos todo en la vida. Por eso sigue
diciendo en el versículo 8, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y ojos por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, Santo, 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 el Señor Dios, el Todopoderoso. ¿Veis lo que os decía de la palabra, el Dios de los ejércitos? El que lo puede todo, el que es, el que era y el que ha de venir. Porque en el Apocalipsis una y otra vez la idea de la Trinidad está tan clara que muchas veces incluso identifica todo lo que son no solo los atributos, sino las acciones de Dios Padre y Dios Hijo. El que ha de venir es el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, porque acordaos que tienen ojos alrededor, dice los seres vivientes, pero también ojos dentro. Y eso es otra lección para nosotros, para mirar hacia adentro. Porque dice que cuando miran hacia adentro, exclaman, Santo, 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 es Dios Todopoderoso. Supongo que os hace recordar Isaías capítulo 6, cuando dice, Santo, Santo, Santo es Dios Todopoderoso. Y entonces Isaías, ¿qué hace? Adora al Señor. Mira primero hacia adentro y dice, ay de mí. Porque la única manera de poder adorar es mirar hacia adentro. Cuando nosotros nos creemos mucho, cuando nosotros nos creemos que podemos tocar muy bien o hablar muy bien o incluso ser buenos cristianos o que nos valemos por nosotros mismos, no podemos adorar, porque la raíz de la adoración es darnos cuenta de nuestra debilidad y adorar a alguien que es inmensamente más grande que nosotros y que nos lo da todo, que es nuestro Dios. Por eso aquí dice de mirar hacia adentro. Y cuando miramos hacia adentro, decimos lo mismo que Isaías, ay de mí. Es curioso porque Isaías comienza los primeros capítulos inspirado por el Espíritu de Dios para hablar a todos diciendo, pues ay de los que hacen esto, ay de los que roban, ay de los que mienten, ay de los que se emborrachan, ay de... Y empieza diciendo muchas cosas diferentes, pero cuando se ve delante de la presencia de Dios y cuando ve a Dios santo, 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 dice, ay de mí. Esa es la única manera de adorar. Por eso, versículo 9, el tiempo se va muy rápido. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, gloria, honor, acción de gracias. Eso es lo que nosotros hacemos cuando adoramos, le damos todo a nuestro Dios. ¿Os acordáis cómo termina el Padre Nuestro? Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Justo las tres cosas que muchas veces nosotros nos queremos quedar. Incluso las personas creyentes, que hablamos de autoridad, de poder y de gloria. Pues nosotros no tenemos ningún derecho a tener autoridad, poder o gloria, porque toda la autoridad, todo el poder y toda la gloria es para Dios. Es para nuestro Padre Celestial, para el Señor Jesús, y el Espíritu de Dios mueve nuestro corazón para que le entreguemos todo el poder, toda la autoridad y toda la gloria. Y los 24 ancianos, dice el versículo 10, la representación de la iglesia, toda la iglesia que está alrededor del trono, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que significa adorar. Vivir en la presencia de Dios cara a cara, no en un momento en la iglesia, no en unas horas al día, no en nuestro tiempo devocional, sino todos los minutos de nuestra vida. Derramar todo lo que somos delante de Él, escucharle y que Él, por medio de su Espíritu, vaya transformando nuestro ser. Y dice, y echan sus coronas delante de Él. Literalmente, la palabra echar en castellano suena como arrojar, pero literalmente lo que dice es colocar las coronas delante del Señor. Y nadie tiene que decirle eso, porque cuando tú y yo estemos en el cielo y el Señor nos regale una corona, mira, yo no entiendo ni por qué el Señor me amó tanto y por qué me ha salvado, mucho menos que aún quiera regalarme una corona por lo que he hecho por Él. Dios es así de misericordioso. Pero sí te aseguro una cosa, que cuando nos la entregue a cada uno de nosotros, la corona de vencedor, por haber vencido por medio de la sangre del Señor Jesús, lo primero que haremos cuando veamos al Señor es ponerle a sus pies. No hay ningún lugar mejor para la corona sino a los pies de nuestro Salvador. Y eso es
lo que hacen, porque en ese momento, esa corona, la corona de vencedor, cuando se coloca a los pies del Señor, es un símbolo también, una imagen muy bonita del momento que sucederá más adelante. Hemos sido arrebatados al cielo, ¿os recordáis? Hasta el último capítulo no va a volver a aparecer la iglesia. Y en esos momentos se celebrarán las bodas del Cordero, porque todos formamos parte de su novia y futura esposa. Pero la celebración de las bodas del Cordero, la fiesta, por decirlo de alguna manera que entendamos, durará por toda la eternidad. Eso será la eternidad, una fiesta continua. Entonces imagínate, una eternidad por completo disfrutando del carácter de Dios y de todo lo que Él tenga preparado para nosotros. Y es más, dice que en ese momento la iglesia será presentada delante del Señor sin mancha ni arruga. Así que Él nos va a transformar por completo para que podamos no solamente vivir en su presencia, sino disfrutar para siempre con Él. Y por último, el versículo 11, y perdonadme que me haya extendido un poco, ¿qué es lo que dicen? Digno eres, Señor y Dios nuestro, digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Toda la gloria que le damos a Dios Padre, porque Él lo merece todo, y por eso se presenta en este capítulo con toda su majestuosidad. Y Juan lo ve y queda admirado de la majestuosidad de Dios y la belleza de todo lo que hay a su alrededor y de todo lo que hay en el trono, y no sabe cómo explicarlo. Así que empieza a hablar de piedras preciosas, y empieza a hablar de un arco iris que lo rodea todo, y empieza a hablar de seres vivientes y cosas que le llevan más allá de lo que jamás hubiera imaginado, porque la belleza y la gloria de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Papá Celestial es así. Pero luego habla del honor, que es para el Hijo, para el Señor Jesús, como vamos a ver en el siguiente capítulo. Todo el honor del universo lo merece quien fue a una cruz y lo sufrió todo por amor de nosotros. Y habla también de todo el poder del Espíritu de Dios, porque Él es el que nos da el poder. ¿Veis cómo está la Trinidad ahí? Por eso nosotros adoramos. Y cuando adoramos aquí en esta tierra, no tenemos que esperar a llegar a estar delante del trono. Adoramos de la misma manera. Le damos gloria a Dios a pesar de nuestra poca cosa que podamos hacer, pero cuando adoramos, glorificamos a Dios, honramos al Señor Jesús. Y lo hacemos por el poder del Espíritu Santo. Porque sin Él nosotros no existiríamos, ninguno de nosotros existiríamos. Y es más, todos, absolutamente todas las personas en el mundo adoramos a alguien. Algunas personas adoran cosas materiales, otros adoran otros dioses o otras ideas o otras personas o adoran situaciones. Pero todas las cosas que adoramos o todas las personas que podamos adorar o que alguien pueda adorar, tarde o temprano van a caer. Porque nuestro corazón está hecho con un sentido de la eternidad, de lo infinito. Y solamente nuestro corazón puede ser lleno cuando adoramos a alguien infinito y eterno. Al Dios Trino, nuestro Padre Celestial, cuando honramos al Señor Jesús y cuando lo hacemos por el poder del Espíritu Santo. Y todas las cosas que hacemos en su presencia. A veces la gente distingue entre adoración, alabanza, acción de gracias, oración, no sé cuántas cosas más. La Biblia no hace distinciones, incluso muchas veces las intercambia, porque lo que quiere enseñarnos es que adorar es estar cara a cara con nuestro Dios. Es vivir todos los momentos de nuestra vida cara a cara con Él, por el poder del Espíritu Santo, honrando al Señor Jesús. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y todo lo que hacemos, glorificamos a nuestro Padre Celestial. Por eso Pablo, al hablar a los colosenses, dice que todo lo que hacemos lo hagamos para la gloria de Dios, pero no lo que hacemos a nivel espiritual, todo lo que hacemos día a día, incluso a nivel material, porque de eso se trata la adoración. Adoro cuando estoy haciendo mi trabajo, adoro a Dios porque le glorifico a Él, honro al Señor Jesús y lo hago por el poder del Espíritu Santo. Adoro a Dios cuando estoy con mi familia, adoro a Dios cuando estoy en la iglesia, cuando estoy solo, adoro a Dios cada minuto de mi vida, porque estoy dándole gloria a Dios en todo lo que hago. Estoy intentando honrar al Señor Jesús. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo.
Y lo estoy haciendo de la única manera que puedo hacerlo, por el poder del Espíritu Santo, porque yo por mí mismo no podría hacerlo. Pero me impresiona que la Biblia nos dice que incluso el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque cuando no podemos adorar o pensamos que no podemos más o incluso creemos que ni podemos orar, el Espíritu de Dios gime por ti y por mí. Gime con gemidos indecibles y nos dice: estoy ahí, no te voy a dejar. El Señor Jesús prometió: estaré contigo todos los días y tu Padre Celestial no te va a abandonar nunca. Y el Espíritu Santo se encarga de decirnos esto. Por eso nosotros vamos a seguir adorando. Ahora adoraremos un día por la eternidad, pero no podemos hacer otra cosa que no sea adorar a nuestro Dios.